Bien, esto ya lo vamos a subir a tanto a autogestión como al aula virtual, ¿sí? Bueno, de la misma forma podemos hacer ese procedimiento, utilizar el método de la transformada inversa para este caso. Esto es la función de densidad de la distribución exponencial negativa, ¿sí? Y fíjense acá, en este caso. A ver, voy a cerrar el video porque parece que voy a tener mala señal. Tenemos esta función de probabilidad acumulada, lambda por e a la menos lambda x, siendo lambda la media, y toma estos valores para x mayor o iguales a 0, ¿sí? Y es 0 para x menores a 0, ¿sí? Vamos a integrar. Bueno, lo hacemos. En este caso, también va a ser una integral definida, y lo mismo. En rigor debería ser desde menos infinito hasta x, pero como la función de densidad es 0 hasta que x crece hasta el 0, entonces el valor mínimo, el límite inferior, perdón, de la integral va a ser 0. Entonces integral entre 0 y x, de a la menos lambda por x, diferencial x. ¿Sí? Pero sería la integral de toda esta expresión que está acá. La integral de eso entre 0 y x está puesto ahí, y ya este factor lambda constante se saca de la integral. La primitiva de a la menos lambda x es menos e menos lambda x. ¿Sí? Van a tener que ejercitar un poquito el tema de análisis, ¿sí? Cuando se encuentren con alguna función continua que tengan que integrar, para poder encontrar un generador de variable aleatoria, ¿sí? Bien, la primitiva entonces de este e a la menos lambda x es menos e a la menos lambda x. Entre x y 0. Bueno, evaluando, tenemos e a la menos lambda por x, menos e a la menos lambda por 0, que queda un más acá. Y este valor, e a la menos lambda 0, es 1. Entonces nos queda esta expresión. Eso es igual. Esto es igual a la función de probabilidad acumulada. 1 menos e a la menos lambda x sería en definitiva. Bien. Ahora, bueno, más abajo, fíjense, está la forma de resolver la integral, que es por sustitución. U es menos lambda x, diferencial u es la derivada de esto, la constante menos lambda por diferencial x. Entonces diferencial x es du sobre menos lambda. Reemplazando ahí, llega esta expresión, ¿sí? La integral de e a la u es e a la u por menos 1. Haciendo la sustitución, en realidad, acá faltó el lambda, ¿sí? Es menos e a la menos lambda por x, porque u era menos lambda x. Pero es un error de omisión que quedó ahí. Bien. Entonces, teníamos esta expresión de acá. Volvamos ahí. Teníamos esto, que era nuestra función de probabilidad acumulada.
¿Sí? A esta función de probabilidad acumulada hacemos lo mismo que en el caso anterior. La igualamos a un random con distribución uniforme 0,1. ¿Sí? Entonces, aquí abajo, este random es igual a menos c a la menos lambda x más 1. Y a continuación vamos a ir despejando vamos trabajando con esto, menos 1, restamos 1 a ambos lados, multiplicamos por menos 1, acá para quitar este exponente, aplicamos el logaritmo a ambos lados de la igualdad, entonces queda logaritmo de menos random más 1, y acá el logaritmo de a la menos lambda x queda simplemente menos lambda x. Entonces ahora multiplicamos a ambos lados por menos lambda, dividimos a ambos lados por menos lambda, y nos queda esta expresión de acá, x igual a 1 sobre menos lambda por logaritmo de 1 menos random. Entonces, acá ya tenemos un generador de variable aleatoria con distribución exponencial negativa de media lambda. ¿Sí? Vamos a generar un número aleatorio, lo vamos a poner acá, un uniforme 0,1, y vamos a obtener un valor de x que va a tener una distribución exponencial negativa con media lambda, como decíamos. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Fíjense, en este caso, para la distribución uniforme, entonces tenemos ya esta expresión, uniforme AB, ya lo obtuvimos por ese método. Entonces, supongamos que tenemos que encontrar, o tenemos que generar una variable aleatoria con una distribución uniforme 8, 14. Entonces lo que deberíamos hacer es reemplazar A y B por esos valores. Nos queda esta expresión, x igual a 8 más el random por 6. ¿Sí? Entonces, déjenme buscar. Tenemos, a ver, 8, 8, 14. Bien, fíjense en esta planilla de Excel, que la podemos usar en general para cualquier distribución uniforme. Tenemos el valor del límite inferior y el límite superior de ese intervalo, ¿sí? Fíjense que les puse acá un nombre a esta casilla, para no llamarla siempre B2, sino que sea a qué me estoy refiriendo. A y B, ¿ok? Bien. Y acá vamos a generar los números random. Bueno, acá tenemos varios. Tenemos 600 valores. Bueno, ya lo estaba viendo acá.
Y lo generamos con la función aleatorio del Excel. ¿Ok? En este caso está... Esto como automático vamos a dejarlo en manual para que no se cambien los valores cuando hacemos alguna modificación. Bueno, fíjense cómo está entonces creada la función. Era x igual a más, volvamos a esto. Acá lo vemos. X igual a más el valor random generado por b menos a. Y entonces lo tenemos acá. A más el random, esta casilla en verde, por la diferencia entre los valores extremos. ¿Ok? Bien. Supongo que están familiarizados con el Excel. No sé si algunos desarrollan fórmulas con esta herramienta, pero acá hace referencia el B7, hace referencia a este casillero de acá. A-unif y B-unif van a hacer siempre referencia, a estos dos, porque son variables definidas, son casilleros fijos ya en la planilla. Pero si yo vengo acá y con el cursor en esta posición arrastro, voy a ir, bueno, acá me quedo así porque está manual. Yo lo que hago es, cuando arrastro de esta forma, cuando el cursor está en esa cruz, es arrastrar la fórmula. ¿Sí? Entonces, acá dice B7. Si yo muevo hacia abajo, estoy en la fila 8 y se actualiza solo ese casillero de la fórmula. ¿Ok? Si yo me moviese para la derecha, si yo lo copiara acá, en este caso no nos sirve, pero fíjense que la fórmula se actualiza, mantiene el parámetro de la fila, pero cambia el de la columna. ¿Sí? Si yo quisiera cambiarlo y no modificar eso, con el signo pesos, antes de cualquiera de los dos, el que necesite, voy a estar fijando, en este caso, fijo la columna. Entonces, si yo vengo acá con el pesos antes del B, antes del valor de columna, fijo la columna B. Entonces, si yo vengo acá, no me lo va a mover. ¿Sí? Me va a copiar la fórmula, pero no me lo va a mover. Y para abajo sí actualiza la fila sin problemas. Y con el símbolo pesos incluido, claramente. No vi el video de Gonzalo, por eso no sé si ya les habló de eso en el Excel. Sí, profe, explica un poco. Bien. Sí, estuve explicando un poco de Excel. Ok, bueno. Cualquier cosa, díganme, si ya lo han visto, no los quiero aburrir con eso. Ok, Stefano ahí manda un mensajito para alguno que no tenga grupo. Bien. Ok, entonces acá estamos simplemente generando números. Estos números de acá, fíjense que varían entre 8 y 14, ¿sí? Y todos estos números son parte de una variable aleatoria con distribución uniforme 8-14, justamente. ¿Ok? Bien.
Vamos acá, a esta otra solapa. Distribución exponencial negativa. Supongamos que queremos generar valores con un lambda de 20 que tenga distribución exponencial negativa con lambda de 20, que es 1 sobre la media, creo que lo había dicho mal en un momento. Y bueno, esta parte será idéntica, ¿sí? Acá también generamos muchos valores. Acá, bueno, estos están puestos a mano, no sé por qué. Me habría interesado ese valor en particular en algún momento. Pero acá generamos números uniformes 0,1 con la función aleatorio, y acá lo que hacemos es aplicar la función que obtuvimos acá. Vamos arriba. Aquí. X igual 1 menos 1 sobre lambda por el logaritmo de 1 menos random. ¿Sí? Esto es así siempre, pero usamos el lambda si es el parámetro que tenemos. Si llegamos a obtener la media, si nos dicen necesitamos valores con una distribución exponencial negativa, pero con media igual a 4, por decir algo, o 0,5, lo que hay que hacer es logaritmo de 1 menos el random por menos la media. ¿Sí? Porque la media es 1 sobre lambda. ¿Ok? Hay que identificar si el valor que nos están dando es la media o es lambda. ¿Sí? Esta distribución exponencial negativa muy frecuentemente está asociada a, por ejemplo, a gente que llega a un supermercado. ¿Está bien? A la frecuencia con que esos consumidores llegan al supermercado. Entonces, si yo digo, bueno, la gente de determinada ciudad, de determinado barrio, llega al supermercado o al almacén o al banco, de acuerdo a una distribución exponencial negativa, con lambda 3 minutos. Perdón, con media 3 minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que la gente va a llegar con esa distribución exponencial negativa. ¿Y qué es ese 3? Es el valor medio de distanciamiento entre una llegada y otra. ¿Sí? Entonces, el valor esperado, por decirlo de alguna forma, el valor medio, una vez que llega una persona, la siguiente va a llegar en aproximadamente 3 minutos. En realidad no va a llegar a los 3 minutos, va a llegar antes o va a llegar después. Quizás en algún momento sí, en alguna ocurrencia entre dos llegadas pasen exactamente 3 minutos. Pero ese es el parámetro de la distribución. Entonces, entre todos los valores posibles de tiempo que hay entre dos llegadas consecutivas, la media es de 3 minutos. ¿Sí? Y el lambda, sabemos que es 1 sobre la media. Entonces, el lambda va a ser 1/3. ¿Qué significa 1/3? A ver, ¿alguno me puede decir? ¿Alguno que ya lo sepa, quizá? ¿Qué parámetro, qué significa ese lambda? ¿No? ¿Nadie? Ese lambda es la frecuencia por unidad de tiempo.
¿sí? Es decir, cuántas personas van a llegar en esa unidad de tiempo. Como la media era 3 minutos, entre una llegada y la otra, el 1/3 para el lambda, si ese es el parámetro que me dan, significa que por minuto va a llegar 1/3 de personas. ¿Sí? Si me están diciendo, llegan 5 personas cada 3 minutos, ¿sí? Están llegando 5/3 de persona por minuto. Me están dando el lambda. Ahí, ¿ok? Es importante porque hay veces que arman mal este generador porque no se les aclara si les están hablando de la media o de lambda cuando les dan el parámetro, porque no dice la palabra media o la palabra lambda. Pero le están diciendo alguna característica. Ustedes tienen que identificar realmente de qué se trata, ¿sí? Bien, a ver. Volvamos a esto. Entonces, en este caso, tenemos que el parámetro que nos dieron es 20, ¿sí? Y fíjense que acá aclara eventos por minuto, ¿sí? Con el ejemplo que les estaba dando recién, el lambda 20 significa que llegarían 20 personas por minuto, con una distribución exponencial negativa. Entonces, supongamos, en el primer minuto llegarán 22 personas. En el siguiente minuto llegarán 11. En el siguiente minuto llegarán 18. Irán llegando paulatinamente, pero van a acumular 18 personas en el tercer minuto, y así. ¿Ok? La media acá, ¿cuál sería? Para un lambda de 20. Uno sobre 20, que serían 3 segundos, creo. Claro, 1 sobre 20 minutos. La media tiene unidad de tiempo. ¿Sí? Muy bien, como dijiste. La media tiene unidad de tiempo, es decir, una X cantidad de minutos, o una X cantidad de segundos, o de días, etc. Pero el lambda es una frecuencia por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que podemos darnos cuenta de la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Bueno, entonces, acá como estamos tratando con lambda, volvemos a la expresión, es menos 1 sobre lambda por el logaritmo. A ver, acá no me acuerdo si era necesario el paréntesis, pero por las dudas lo ponemos. Sí, no sé si lo estaba calculando bien esto. Ok. Entonces, fíjense, es muy fácil generar, ¿sí? Ustedes con el lenguaje generan un valor, lo ponen aquí dentro de la expresión y ya tienen un generador de variable aleatoria exponencial negativa, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a continuar con las variables. Este texto también lo vamos a subir, no me acuerdo si ya lo habíamos hecho. Pero bueno, acá está explicando el tema de lambda justamente con 1 sobre 20, el valor que tenemos ahí en la tabla, y les da un ejercicio para resolver. ¿Ok? Acá les pide que lo hagan utilizando la media y acá utilizando el lambda.
¿Sí? Siempre tengan en cuenta qué unidad de tiempo están usando, ¿no? Bueno. Pasemos a la distribución normal, ¿sí? En la distribución normal, lamentablemente, no podemos aplicar este método de la transformada inversa, pero hay un par de métodos muy buenos para generar valores con esta distribución. Estamos hablando de normal 0,1, ¿sí? De normal estándar. Uno de los métodos es este de Box-Müller y consta de dos ecuaciones que se ven acá abajo, ¿sí? Lo que hay que hacer es, vamos a la herramienta, generar dos valores random uniforme 0,1, ¿sí? Siempre se generan de a pares. Obviamente generamos uno y después el otro. No podemos hacerlo con la misma instrucción, pero necesitamos dos. Uno va a ir acá, en la primera expresión, y el otro va a ir acá. Y los dos son entre 0 y 1, ¿verdad? El 1 y el 2, R1 y R2. Perdón. Efectuamos este cálculo. De acá, la raíz cuadrada de menos 2 por el logaritmo del primer random por el coseno de 2pi por el segundo random. Y perdón, vamos a hacer esta expresión. La consideramos hasta acá, nada más. ¿Sí? Hacemos ese cálculo y vamos a obtener un número 0,1, perdón, N1, un número N1, que tiene distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Necesitamos un segundo valor con la misma distribución. Bueno, a los mismos dos random que utilizamos en esta ecuación, ahora los usamos en esta otra expresión. Fíjense que es idéntica, excepto por la función trigonométrica. En vez de coseno es el seno. Pero usamos el mismo random 1 y el mismo random 2 que utilizamos anteriormente. Acá obtenemos otro valor N2 y que tiene también distribución normal 0,1. ¿Sí? Entonces, si necesitamos un N3, un tercer valor uniforme 0,1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo random R3 y otro R4 que vamos a volver a poner en la primera expresión y generamos el N3 en este caso. Si necesitamos un cuarto, esos mismos R3, perdón, y R4 los usamos acá. ¿Se entiende el procedimiento? Generamos dos random uniformes 0,1 y generamos un valor normal y un segundo valor normal cuando sea necesario. Cuando necesitamos otro, generamos dos nuevos random uniforme 0,1, aplicamos acá cuando nos haga falta y aplicamos acá los mismos dos cuando nos haga falta. ¿Sí? Entonces vamos a tener que, cuando programen esto, van a tener que elegir si guardan los dos randoms para la segunda aplicación de la fórmula, o mejor dicho, la aplicación de la segunda fórmula para el segundo número, o generan dos números random, generan los dos valores normales, uno lo usan y el otro lo guardan. Eso van a tener que elegir ustedes qué tipo de procedimientos usan. ¿Sí? Bien, esta expresión, así como está completa ahora, es
para generar variable aleatoria con distribución normal, con media mu y desviación sigma. ¿Ok? Este valor dentro de los corchetes tiene distribución normal 0,1, lo multiplico por la desviación y le sumo la media y tengo una normal mu sigma. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahora? Bien. Vamos al segundo método, ¿sí? Método de convolución. Esto también es para generar variable aleatoria con distribución normal, 0,1 y mu sigma también, ¿sí? Pero acá en este apunte es un caso particular, permítanme, lo tenía acá. El método de convolución genérico en realidad es esto. ¿Qué es lo que se hace? Se generan una cantidad K de números random uniforme 0,1. ¿Sí? Se generan K valores. ¿Ok? Y se hace este cálculo. La sumatoria de esos valores, cada uno de estos valores es un X sub I. Entonces, de 1 a K vamos a ir sumándolos menos K sobre 2 y lo dividimos por la raíz cuadrada de K sobre 12. Esto nos va a generar, fíjense que tengo que no generar dos números, sino tengo que generar K, 20, 30 o 12. ¿Sí? Hago esta sumatoria, hago este cálculo y me va a generar un número con distribución normal 0,1. Después, con el mismo procedimiento que vimos hace un momentito, lo multiplico por sigma y le sumo la media y obtengo un valor normal mu sigma. ¿Sí? Pero el procedimiento en general, en realidad, genéricamente, es este. Acá, en esta otra, acá era. Esta expresión es cuando particularmente ese número, esa cantidad K de números generados es 12. ¿Sí? Entonces, si tenemos 12, acá la raíz de 12 sobre 12 es 1, simplemente, y acá tenemos la sumatoria de los números generados menos 6. ¿Sí? Por eso es que tiene esta expresión simplemente. Pero eso es para el caso particular en que la cantidad de números aleatorios generados es 12, para aplicar con este método. En este caso, entonces, con 12 números uniforme 0,1, generamos un único valor normal con distribución 0,1 si hacemos solo esta sumatoria, y si le aplicamos esto con distribución normal mu sigma. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, profe. ¿Cuántos números tendríamos que... ¿Cómo sabemos qué cantidad de números sumar? ¿Qué cantidad K de números sumar para calcular ese cálculo? A ver, esto está puesto porque con 12 ya es suficiente, digamos. ¿Sí? Cuando aumentamos la cantidad de números que utilizamos para generar cada número normal, en realidad lo que estamos haciendo es como suavizando la campana de la normal, de alguna forma. ¿Sí? Es mejor cuanto más números utilizamos para una generación de normal. Pero tampoco hay que irse al extremo. No es necesario. ¿Sí? Con 12 valores se obtiene una buena distribución normal
0,1, ¿sí? O mu sigma. Entre este método de convolución y el de Box-Müller, no hay gran diferencia en la calidad de la distribución normal que se genera. Así que pueden utilizar el que más les guste cuando lo tengan que programar. ¿Ok? No hay ningún problema en ese sentido. Pero bueno, tengan la precaución de acá utilizar dos números random para un número, los dos mismos para el siguiente, y después dos nuevos para el otro, esos mismos para el siguiente. ¿Sí? Bien. Acá hay una ejercitación, ya vamos a ver un caso. A ver, podemos mostrar acá en este mismo Excel. Fíjense, acá está utilizado el método de Box-Müller, ¿sí? Tenemos dos números random generados, cada uno con la misma fórmula aleatoria. Fíjense ahí. Y acá utilizamos esos dos números con expresión para generar una normal 0,1. ¿Ok? A ver, ¿era 0,1? Sí, 0,1. Y acá volvemos a utilizar los mismos dos para generar un segundo valor. Para el tercero, ya generamos dos nuevos. Para el cuarto, usamos los mismos. Y así, sucesivamente. ¿Ok? Fíjense que acá, entre este y este, el B7 y el C7 no se modifican. ¿Ok? Solo se modifica que pasa a ser de seno a coseno. ¿Mm? Y en esta otra columna simplemente lo que hacemos es pasar a que sea una normal mu sigma. En este caso, con media 3 y desviación estándar 1. ¿Ok? Entonces, esta columna tiene normal 0,1 y esta columna tiene normal 3,1. En este caso. 3,6, por ejemplo, tendría otra. Sería una campana mucho más achatada, ¿sí? Claramente. Esta va a ser siempre la misma distribución y esta distribución va a ser con estos parámetros. ¿Ok? Bueno, a ver, tenía... Oh, un pop-up Listo, había una con convolución. Tenía en otro lado, permítanme. Bien, ¿les cambió la pantalla? ¿Están viendo esta misma planilla o están viendo la anterior? Estamos viendo la planilla de nuevo, profe. La misma, bueno, entonces, a ver. Ah, la nueva, están viendo la nueva, sí, está bien entonces. Sí, la nueva. Claro, la de convolución normal. Ok, bueno, fíjense, acá está el método de convolución con 12 valores, y acá generando una normal con esta media y esta desviación, ¿sí? No hace falta que lo hagan así ustedes. Cuando lo programen van a hacer otra... Lo van a hacer con código, claramente, no con una planilla Excel, ¿no? Y bueno, fíjense que esta tiene media 12 y desviación 0,4, una desviación bastante pequeña comparada con la media. Entonces, es una campana bastante estrecha, ¿sí? Fíjense que son todos valores cercanos a 12. ¿Está?
Bien, solo para que vean el otro método. Ok. Un segundito. Bien. Fíjense lo siguiente. Bueno, acá en Excel es muy fácil modificar esto. Cuando hacen el código ustedes también. Pero fíjense lo que les comentaba acerca de los valores negativos de los límites de la distribución uniforme, AB. Por ejemplo, entre menos 2 y 14, o entre menos 4 y menos 1. ¿Sí? Van a generar valores entre menos 4 y menos 1. Claramente A tiene que ser menor a B, para que esto funcione bien. La variable aleatoria no tiene ningún problema con tener valores negativos, ¿sí? En la uniforme AB. En la distribución exponencial negativa no, tiene que ser valores positivos, los de la media, en ese caso. Y para la distribución normal, la media puede ser negativa o no. Sí. A ver. Menos 0,5. No hay problema. Esa es la media. La desviación sí tiene que ser positiva. Y los valores generados, tanto para una distribución con parámetro 0,1 o con... Perdón, con una distribución de 0,1, claramente la mitad de los valores van a ser negativos y la mitad van a ser positivos. Con una media negativa, bueno, la campana se va a correr hacia la izquierda. ¿Sí? Se va a correr y se va a ensanchar o angostar de acuerdo al sigma. Pero fíjense que no hay ningún problema con valores negativos. Les digo esto porque muchas veces nos han presentado trabajos prácticos y lo limitan. Por código no se pueden poner números negativos y no sabemos por qué. No lo tuvieron en cuenta eso. Bien. Vayamos ahora a una distribución, antes de hacer un pequeño intervalo, a una distribución que es discreta, como la de Poisson. ¿Sí? Que, bueno, la distribución de Poisson y la exponencial negativa están relacionadas, ¿sí? Las dos corresponden a un proceso de Poisson. La distribución Poisson es simplemente la cantidad discreta de, por ejemplo, de personas que van a llegar por minuto. Y la distribución exponencial negativa es la diferencia o la distancia temporal, el intervalo de tiempo que va a haber entre esas ocurrencias, esas llegadas, ¿ok? Entonces ya no es discreta, ya es un tiempo que va a tener decimales, claramente, ¿tá? Pero cuando uno habla de un proceso de Poisson, puede estar hablando de una o de otra distribución, dependiendo de qué parámetro está considerando, ¿tá? Y qué necesita, por otro lado. Bien. Una distribución de Poisson, para generar esta distribución discreta, lo que vamos a utilizar es un algoritmo que lo van a programar en el lenguaje que ustedes deseen, ¿sí? Pero el algoritmo es este. Tiene una media, que es lambda, ¿sí? La media de la distribución de Poisson, la llamamos lambda. Y lo que se hace es, primero, inicializar estas tres variables en el sistema, y después, esto está en pseudocódigo, se dan cuenta, y después
ejecutar un ciclo, ¿qué hace? Se genera un número random uniforme 0,1, a este valor P, que inicialmente vale 1, se los multiplica por ese random, y se incrementa este X, que es un contador, ¿sí? Que inicializamos en 0,1, perdón, menos 1, para que la primera vez, que siempre se va a ejecutar al menos una vez esto, ya quede con valor 0. Y si P es mayor o igual a este valor A, que depende del parámetro, es A la menos lambda, si ese P es menor a A, se vuelve a ejecutar. Perdón, es mayor o igual a A, se vuelve a ejecutar. ¿Ok? Y va a salir cuando sea menor. Bien. En ese caso, el valor obtenido es la cantidad de veces que hizo ese ciclo. ¿Sí? Entonces, va a ser un valor discreto, porque la cantidad de veces que se ejecute ese bucle. ¿Ok? Que pueden ser 0 veces, perdón, va a ser la cantidad de veces menos 1, en realidad. Porque este valor va a tomar valores, esta X va a tomar valores de 0 en adelante. ¿Ok? Porque puede que con la primera ejecución ya salga, entonces el valor generado sería 0, en ese caso. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos... Estamos. No estaba acá Pasón. Pero bueno, vamos a hacer un intervalo, ¿les parece, chicos? Hacemos un pequeño break de 10 minutitos y continuamos, ¿sí? Con la segunda parte. Vimos el método de la transformada inversa, lo aplicamos para crear generadores de variables aleatorias y vimos cómo generar variables de otras distribuciones, ¿sí? La uniforme, perdón, la normal y la de Poisson también, con otros métodos. Bien. Ahora, podemos llegar a encontrarnos con algunos valores que corresponden a alguna otra distribución estadística, que no es esas, no es ninguna de esas que vimos recién, pero encontramos que tiene alguna función de densidad continua, ¿sí? Entonces, le podemos fabricar un generador utilizando el método de la transformada inversa. Supongan que tenemos, sí, este es el primer caso. Supongan que tenemos este caso, que alguien nos dice, bueno, necesitamos crear un generador de variable aleatoria con esta distribución. Esa variable nunca es menor a 0 y nunca es mayor a 6. ¿Sí? Pero la probabilidad de que salgan valores entre 0 y 1 es de raíz de x sobre 16, y la probabilidad de que salga un número entre 1 y 6 es 1,6 para cada número. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a crear un generador de variable aleatoria que nos dé valores que tengan esta distribución. Y después los vamos a hacer utilizando estos números random que nos dan acá. ¿Sí? Bueno, la aplicación del método de la transformada inversa es exactamente igual, solo que va a tener las complicaciones de cálculo de acuerdo a la función que estemos tratando,
cada momento, ¿sí? En este caso, fíjense que nos da dos expresiones dependiendo del intervalo en que estamos obteniendo la variable. Y, bueno, vamos a tener que hacer la integral, pero vamos a tener que hacer dos integrales distintas. Uno para esta función que llamaríamos f1, y otra para la siguiente, que es una constante, un sexto, que llamaríamos f2. ¿Sí? Bien. Esto, a ver. No está, pero vamos a hacerlo acá. Esto, a ver, aproximadamente, quiero hacer lío, pero digamos entre 0 y 1, hasta acá es raíz cuadrada de x sobre 16. Una raíz cuadrada, ¿cómo será esto? A ver. Una cosa así, por ejemplo, hasta 1, y después hasta 6, toma un valor que será un sexto. Esto queda un 16avo, que sería este número de acá. A cerrar el video. Esta expresión tendría la función de densidad, ¿sí? Esa es la probabilidad para valores entre 0 y 1 de x, y la probabilidad puntual de que ocurra un número entre 1 y 6 es un sexto, es constante esa probabilidad. Bien. Entonces vamos a hacer una integral entre 0 y 1 va a ser el valor máximo, y otra integral que va a tomar la expresión de esta segunda parte, ¿sí? A ver. f1 de x es esto, ¿verdad? Entonces, hacemos la integral. Acá nos da el valor mínimo de 0 en adelante. Entonces, la integral definida, siempre recuerden que tienen que poner los límites, la integral definida va a ir de 0 hasta cierto valor de x. Bien. Ponemos f1 de x, diferencial x, y empezamos a operar, ¿sí? Raíz de x sobre 4, sacamos el 1/4 de la integral, y la primitiva de raíz de x es x a la 3 medios sobre 3 medios. Valuamos en x y le restamos lo valuado en 0, y nos va a quedar esta expresión. Esto es igual a f de x. ¿Ok? Entonces recuerdan que lo que hacíamos era, un segundito, igualar la función de probabilidad acumulada a nuestro random uniforme 0,1. Entonces ese random queda igualado a x a la 3 medios sobre 6, que es la expresión que terminamos calculando ahí, y despejamos x, siempre. Entonces, multiplicamos ambos lados por 6, elevamos a ambos lados al cuadrado, y tomamos la raíz a ambos lados, la raíz cúbica. Entonces la expresión que nos queda va a ser esta. Para un random determinado, el valor
generado va a ser ese random por 6 elevado al cuadrado y tomada la raíz cúbica. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que acá dice para randoms entre 0 y 1/6. Eso es correcto, pero ¿por qué? Porque nosotros estamos, me voy acá al dibujito rústico que me hice, nosotros vamos a ir calculando la integral, ¿sí? Es decir, todo el área que está por debajo de esa curva a medida que x va creciendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor máximo que puede tomar esta integral? Es cuando x vale 1, acá. Es decir, toda esta superficie de acá, cuando está completa, cuando x vale 1, toda esa área es el valor máximo que puede tomar esta integral de f1 de x. ¿Sí? Y repito, es cuando x vale 1. Entonces, lo que hacemos es, a esta f1 de x, le encontramos que el valor de la expresión de esa función es x a la 3 medios sobre 6. Bien, el valor máximo va a ser, como dije recién, cuando x vale 1. Entonces, evaluamos acá, x igual a 1, 1 a la 3 medios es 1 sobre 6. Entonces, por eso, esta expresión se va a utilizar cuando nuestro random generado esté entre 0 y 1/6. ¿Sí? Porque recuerden que el área completa hasta acá después, esto más esta área de acá, todo completa el valor 1. ¿Sí? El valor máximo es 1. Bien. Este segmento, esta parte de esa área, es 1/6. Bien. Ahora, vamos a continuar con la segunda parte. Deberíamos hacer la integral. A ver, voy a... Ahí. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda parte de la función. Vamos a integrar, disculpen, vamos arriba, vamos a integrar ahora esta parte, ¿verdad? Ya lo hicimos con la primera. Vamos a integrar acá. Entonces, la integral de f2 de x es esto. ¿Sí? Pero fíjense que acá tenemos 1/6 más la integral de f2 diferencial x. ¿Por qué ponemos este 1/6 de acá? Porque cuando nosotros estamos, recuerden que el f2 es para x entre 1 y 6. Entonces, el límite inferior de la integral es 1, porque de 1 va hacia la izquierda, de derecha, perdón, va creciendo. Bien, en el 1, cuando estamos parados acá, la integral de la función de probabilidad acumulada no es 0, ya tiene esta porción de área, ¿sí? Y que justamente es toda la función de probabilidad acumulada de la primera parte, completa, y que ya habíamos visto que vale 1/6. Entonces, cuando estamos parados en el 1, ya la función de probabilidad acumulada tiene 1/6 de valor. Y a eso le vamos a sumar el área que corresponda a el incremento de acuerdo al valor de x que vayamos considerando. ¿Está bien? Pero
ya tenemos que arrancar de acá. Entonces, tenemos un sexto más la integral de un sexto diferencial x. Ese un sexto lo podemos sacar de la integral, y en este cálculo de primitiva es fácil, y resulta que para f2 de x tenemos que la función de probabilidad acumulada se calcula un sexto por x. Entonces, fíjense, si x vale 1, ¿cuánto vale la función de probabilidad acumulada? Un sexto por 1, es decir, un sexto, que era el valor máximo que podía tomar la función f1, la función acumulada, perdón, correspondiente a f1, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor máximo de la función de probabilidad acumulada f2? Cuando estamos parados aquí. Y acá recuerdan que era 6, el valor de x. ¿Sí? Porque f2 era para x entre 1 y 6. Bueno, si ponemos 6 en el valor de x, la función de probabilidad acumulada completa vale 1. Y es correcto. ¿Sí? Esa validación nos permite verificar que calculamos bien, al menos el valor máximo, coincide con el valor máximo que debería tener una función de probabilidad acumulada. Si acá nos da algo mal, es que cometimos algún error antes. ¿Ok? Si yo no hubiese puesto un sexto acá, no me habría dado esto, porque no habríamos tenido en cuenta esta pequeña área al comienzo. ¿Sí? Entonces la acumulada total no habría dado bien. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, para el valor 1, dijimos x igual a 1, la función de probabilidad acumulada vale un sexto. Bien. Si igualamos esto al random igual a un sexto por x, es muy fácil despejar x acá, x es igual al random por 6. Entonces tenemos dos expresiones, como ya hemos visto. Tenemos dos expresiones, déjenme moverme hacia arriba. No puedo poner las dos, ahí, casi. X1 es igual a esa raíz cúbica de random por 6 al cuadrado, para cuando el random generado está entre 0 y un sexto, y esta otra expresión, X igual a random por 6, para cuando el random generado está entre un sexto y 1. Entonces, ¿cómo se usa esto? Tenemos las dos expresiones. Generamos un número random. A ver, acá nos pide que lo hagamos con estos 5 números generados, que tienen distribución uniforme 0,1. Bien. 0,19, ¿cuánto es? ¿Un sexto? A ver, un sexto es 0,16 periódico. Bien, entonces 0,19 es mayor a un sexto. Volvamos acá. Es mayor a un sexto, entonces está dentro de este rango, vamos a usar esta expresión. ¿Sí? La de x2, random por 6. Entonces, efectivamente, random por 6, 0,19 por 6, nos da un valor, un x generado 1,14. ¿Sí? 0,41 también es mayor a un sexto, usamos la misma expresión, nos da 2,46. Con 0,86
lo mismo. Ahora con 0,16 está levemente por debajo. Bueno, hay que usar la expresión de F1. ¿Sí? Entonces, random por 6 elevado al cuadrado, raíz cúbica. Nos da 0,97. Y para 0,5, la expresión de F2. Acá están al revés. Donde dice X1 debería decir que en realidad son X1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pero se usa la fórmula de F1 solo acá, en el cuarto valor generado, y en el resto estamos usando las fórmulas de F2. ¿Sí? Y fíjense, esto tiene que tener cierta coherencia, digamos. A ver. Para números generados con la segunda expresión, poniendo el random aquí, ¿qué valores de X nos debería dar? ¿Entre qué rango? Vamos a la expresión original. Entre 1 y 6. Bueno, fíjense, estos tres valores de acá están entre 1 y 6, y este también. Y el valor generado con la expresión para F1 nos daba entre 0 y 1. Bien, es más, 0,16 está bastante cerca del límite, y este número está bastante cerca del 1. ¿Ok? Entonces, también es un chequeo que deberíamos hacer para ver si nos equivocamos en algo. Entonces, todos estos números que tenemos acá tienen una distribución que no sé cómo se llamará, pero cuya función de densidad está dada por estas dos ecuaciones continuas. ¿Ok? El mismo procedimiento deberían hacer para cualquier caso de funciones continuas que se les den. Acá en este PDF está el desarrollo, pero el procedimiento es el mismo. ¿Sí? En el caso en que hay dos expresiones, hacer la integral de esta primera para encontrar la función de probabilidad acumulada. Como límite inferior sería 14 en este caso. ¿Y para qué randoms nos va a servir esta parte? Bien, desde 0 hasta poniendo X en el valor que se encuentre aquí en la... Perdón. Acá. Bueno, acá ya está generado esto. Ya está hecha la integral. Y la función de probabilidad acumulada de F1 da esta expresión. Entonces, poniendo 18 aquí, vamos a obtener el valor máximo del área que puede cubrir F1. Ese es el punto de corte. ¿Sí? Como bien dice acá, va a ser un medio. Entonces, esta expresión igualando esto al random y despejando X, nos va a dar esto. Nos va a servir para random entre 0 y este un medio de aquí. El valor máximo del área de F1. Y después, para randoms entre un medio y 1, va a ser la expresión de F2. Si tuviésemos 3 funciones, bueno, habría que hacer 2 cortes, ¿sí? Bueno, fíjense acá, les da 2 ejercicios más para hacer. Ustedes deberían hacer esas integrales y después despejar y ver que les dé estos mismos resultados. ¿Ok? Pero el procedimiento siempre es el mismo. ¿Alguna duda? Bien, chicos.
vamos a lo siguiente. A ver. Aquí. Pruebas de bondad, pero vamos a verlo con Excel. Aquí, en esto. En el video de Gonzalo les explicó cómo hacer la prueba de chi cuadrado y de KS, Kolmogorov-Smirnov, a una serie de números para ver si son uniformes 0,1. ¿Ok? Bien. Esas dos pruebas se pueden usar con cualquier otra distribución, no únicamente con uniforme 0,1. Entonces, para el trabajo práctico 2, ustedes van a tener que obtener datos y ver con qué distribución los pueden aproximar. Es decir, se paran delante de un supermercado, como el ejemplo que habíamos dado, y empiezan a anotar la hora de entrada de las personas a ese supermercado. ¿Sí? Entonces calculan, por ejemplo, los intervalos entre una y otra, y ese va a ser el número de su variable aleatoria, el número de las ocurrencias de esa variable que ustedes tienen que poder reproducir como variable aleatoria con alguna distribución. Bien, entonces, ¿cómo sabemos a qué distribución corresponde? Bien, no es fácil. ¿Qué deberíamos hacer primero? Bueno, supongamos que estos son los datos que obtenemos, ¿sí? Esta lista que tenemos acá. Le vamos a hacer un histograma. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un histograma de 5 intervalos. ¿Sí? Hacemos un histograma y vemos el gráfico. Y decimos, esta muestra me parece que responde a una distribución uniforme. ¿Te parece? Dice el compañero. Sí, bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? ¿Qué prueba? Por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov o chi cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a ver, acá era con una uniforme 0,1 también. Bueno, no. Pasemos a este caso. Eran otros los valores. Bien. Supongamos que es la muestra de datos, ¿sí? Y hacen el histograma. Y no les da uniforme, les da esto así. Entonces dicen, bueno, esto se ve que tiene una distribución exponencial negativa. No hago el ejemplo anterior porque ya lo habían hecho, no les va a aportar nada. La frecuencia esperada ya la conocen, etc. Vamos a un caso interesante, que es con un exponencial, por ejemplo. Entonces, volviendo, toman la serie, hacen un histograma, en este caso de 10 intervalos, ¿sí? Y les da este gráfico. Entonces, les hace sospechar que puede responder a una distribución exponencial con una media determinada. Bien, esa media ustedes la van a estimar con los datos que obtuvieron, ¿sí? Entonces, esa media está obtenida de los datos, la sumatoria de los datos dividida la cantidad, una media de 2,571 periódico.
¿Ok? Y el lambda es 1 sobre la media. 0,3889. Entonces ustedes van a proponer como hipótesis nula que esta serie de datos responde a una distribución exponencial negativa con lambda 0,3889. Esa va a ser su hipótesis nula. Bien, hasta ahora es todo igual que con la prueba que han hecho en la uniforme 01, ¿verdad? Bien, entonces, Sí. Disculpe, tengo una duda. sí, En el caso de la cantidad de muestras, como dice chi cuadrado, que tiene que ser mayores a 30, ¿podríamos aplicar en este caso? sí, en realidad eso es un... A ver, acá estamos dando un ejemplo para explicar el método, ¿verdad? Pero no es algo taxativo, que debe ser... Es imposible hacer la prueba si tenemos menos de 50 valores, por ejemplo, de chi cuadrado. Y no podemos hacer la prueba de Kolmogorov si tenemos más de 50. Se sugiere utilizar una para una muestra pequeña y utilizar la otra para una muestra grande, porque funcionan mejor una y la otra en esos casos. ¿Está bien? Pero de hecho acá estamos utilizando la acumulada, la de Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. Y podría aplicar, sí, y podría aplicar Kolmogorov-Smirnov porque también sugiere que es solamente para muestras discretas. Para distribuciones discretas. Claro, para distribuciones discretas. Bien, sí, en realidad lo de las distribuciones discretas no hay demasiada bibliografía que lo avale a eso, ¿sí? Yo lo tomaría con pinzas, pero sí, es algo a considerar. Es cierto, es algo a Claro. considerar. En este caso no son valores discretos los que tenemos, ¿no? Claro, sí, sí. 5,65, 3,96. Bien. Entonces, hacemos los intervalos. En este caso tenemos valores entre 0 y, acá, fíjense, vemos cuáles son los máximos y mínimos que tenemos en la muestra. Y eso nos permite ver los rangos con los que vamos a hacer los intervalos, ¿sí? Con la uniforme 01 era muy fácil. Entre 0 y 0,9 periódico iban a ser los límites máximos y mínimos. Acá no. Acá, en este caso, tengo valores que puedo tomar entre 0 y 10. ¿Sí? Pero puede llegar a ser entre 0 y 20, por ejemplo. Entonces, como lo vamos a hacer entre 0 y 10, y hacemos 10 intervalos, bueno, de 0 a, en realidad 0, fíjense, 0,99, acá vamos a poner que nos muestre dos decimales, para realmente ver que para el 1 cae en el segundo intervalo, no cae en el primero, ¿sí? El 4 cae en este intervalo y no cae en el anterior. Ojo con eso. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, ¿sí? Como antes. Pero ¿qué pasa? Acá la frecuencia esperada va a variar de acuerdo a cada intervalo. Porque ya la distribución propuesta no es uniforme. En la distribución uniforme, vamos a la otra solapa, en la distribución uniforme, la frecuencia esperada era siempre la misma. El tamaño de la muestra dividido la cantidad de intervalos. ¿Sí? Eso era muy fácil de calcular. Acá
la frecuencia esperada va a variar de acuerdo a cada intervalo. Entonces, fíjense que acá tenemos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor medio de cada intervalo, ¿sí? Entre 0 y 1 la marca de clase es 0,5. En realidad, no. Sí, para las dos decimales va a quedar así, está bien. Entonces, decíamos, la marca de clase es el valor medio de cada intervalo, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque yo tengo que calcular la probabilidad de que ocurra un valor generado en este intervalo, ¿sí? Acá, estrictamente, debería ser un intervalo entre 0 y 1. Acá la leyenda un intervalo entre 1 y 2, o 0,99, perdón, entre 1 y 1,99. Acá entre 2 y 3, entre 3 y 4, etc. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que ocurra un valor en este intervalo es la probabilidad acumulada entre 0 y 1, ¿verdad? Tendríamos que integrar la función de densidad entre el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Y eso es lo que está hecho acá. Acá calculamos. Esperen que se me superpone una barra. Bien, decíamos, acá estamos calculando. Fíjense, esta es la expresión, en esta parte, de la función de probabilidad acumulada. ¿Sí? Menos otra expresión de la función de probabilidad acumulada. Es la de valuada en el límite superior menos la valuada en el límite inferior. ¿Sí? Entonces estamos calculando el área hasta el límite superior del intervalo menos el área hasta el límite inferior. En este caso es 0. ¿Ok? ¿Pero se entiende lo que estamos haciendo acá? Estamos restando dos áreas. ¿Sí? Una es mayor, la del límite superior, menos la función acumulada hasta el límite inferior. Y nos da este valor. Esta es la probabilidad esperada para este intervalo. ¿Sí? Acá volvemos a hacer lo mismo. La función de densidad acumulada valuada en el límite superior menos la función de probabilidad acumulada valuada en el límite inferior. Esto es un área, perdón, no esto, sino esta expresión de acá es un área menos otra área. Y eso nos da la función de probabilidad acumulada. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Alguna duda? Porque en definitiva, la frecuencia esperada es el valor del área teórica para esa distribución, en este intervalo. ¿Sí? A ver, aquí quizá no se ve, si cambiamos el gráfico, no, acá lo vamos a hacer. Cambiar tipo de gráfico, si yo pusiera esto aquí, esto así, el área para cada intervalo, entre sus límites inferior y superior, y debajo de esta curva, esa área sería la función de probabilidad, la probabilidad esperada. ¿Sí? Esta sería una forma de calcularlo.
con la función de densidad acumulada del límite superior menos la función de probabilidad acumulada del límite inferior. Y la otra forma de calcular, fíjense que acá cada valor es distinto al otro, ¿sí? Es más, las probabilidades esperadas van disminuyendo como es de esperar para una distribución exponencial. ¿Mm? Acá estamos hablando no de esta en particular, sino de la teórica con el lambda que calculamos de acuerdo a la muestra, ¿sí? Porque es la esperada. Bien, la otra forma de calcular la probabilidad esperada es utilizando esta marca de clase que les mencionaba hace un rato. Esta marca de clase era el valor medio de cada intervalo multiplicado por el valor de la función de densidad en el punto de marca de clase. Lo que hacemos acá es calcular un rectángulo, digamos. Fíjense, esto no es la función de probabilidad acumulada, es la función de densidad. Esta parte de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La función, la f minúscula de x es lambda por e a la menos lambda x. ¿Sí? Lambda por e a la menos lambda x. Esa es la función de densidad. Y lo multiplicamos por el ancho del intervalo. Entonces, acá, si volvemos a este tipo de gráfico, estaríamos calculando un área como esto, solo que acá se van a tocar cada una de las barras, ¿verdad? Que están separadas por el tipo de gráfico que hace el Excel. Pero estaríamos calculando el ancho del intervalo por la función de densidad en el punto medio. ¿Sí? Eso nos calcula esto. Pero es una aproximación válida. ¿Está bien? Cualquiera de las dos se pueden utilizar para calcular la probabilidad esperada. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Entonces, conocemos un método de marca de clase, por eso es que está este encabezado, probabilidad esperada con la marca de clase y con la probabilidad acumulada. ¿Mm? La frecuencia observada es la cantidad de valores que caen en cada intervalo, eso es fácil, ¿verdad? La frecuencia esperada va a estar dada por el intervalo y, es decir, la frecuencia esperada correspondiente al intervalo por el tamaño de la muestra. ¿Sí? A ver si acá... no, pero va a mostrar todas las fórmulas, no, va a ser mucho lío esto. Pero acá simplemente es el cálculo de la frecuencia, la probabilidad esperada, calculada, en este caso lo está haciendo con esta columna. Ustedes van a usar uno de los dos métodos, acá se están mostrando los dos, ¿no? Y la frecuencia esperada está, en este caso, calculada usando la probabilidad acumulada. Entonces, la frecuencia esperada va a ser la probabilidad de ese intervalo por el tamaño de la muestra. Acá, esta otra frecuencia esperada por el tamaño de la muestra. Y así. Entonces esto nos da las frecuencias esperadas para cada intervalo. El método es siempre igual. La dificultad está ahora en calcular las frecuencias esperadas, ¿no? Y armar también los intervalos, definir los límites inferior y superior de cada uno, calcular las probabilidades y obtener las frecuencias esperadas. ¿Se entiende? Después acá abajo está frecuencia observada, frecuencia esperada, las probabilidades, se obtiene la diferencia en valor absoluto
y se va acumulando acá hasta obtener el valor. No, perdón, no se van acumulando. Acá vamos obteniendo el máximo de acuerdo a cómo vamos recorriendo los intervalos. Bueno, el error máximo, la diferencia máxima entre probabilidad esperada y probabilidad observada es este valor, ¿sí? Entonces, 0,0381 es el estadístico que tenemos que comparar con el valor de tabla. ¿Está bien? El valor de tabla, a ver, acá, ¿cómo obtenemos el valor de tabla? Vayamos aquí, creo que estaba chi cuadrado, KS. Veamos. Tenemos esta tabla. Vamos a checar un poquito. Recuerden que tenía dos entradas, ¿sí? Los grados de libertad, que en este caso era el tamaño de la muestra. Esta muestra era de 30, si no me equivoco. Y el nivel de significación, bueno, a ver, no recuerdo con qué se hizo en este Excel. No está explicitado acá. Pero supongamos que sea de un 95%. ¿Estamos? Tendríamos que venir por acá. Hasta el 30. Sí, 0,2417. ¿Está bien? Si la muestra fuese mayor a 35, hay que calcular el valor tabulado con esta expresión, para este nivel de significación. 1,36 sobre raíz del tamaño de la muestra. Como la muestra es menor, es de 30, 0,2417 es el valor tabulado, entonces el estadístico obtenido es menor al valor de la tabla, entonces no rechazamos la hipótesis nula que nos dice que estos datos que teníamos acá responden a una distribución exponencial negativa con media 2,57 o lambda 0,3889. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Bien. Con esto, si comprendieron esto, pueden hacerle esta prueba o chi cuadrado, sería lo mismo, sería calcular el área para el límite inferior y el límite superior, restarlas, y esa sería la probabilidad esperada para cada intervalo, ¿sí? Pero lo vamos a ver. En el caso, bueno, acá también es KS. En el caso que le hicieran la prueba de chi cuadrado, ¿cuántos serían los grados de libertad? Recuerden que, vamos a compartir otra cosa. Teníamos para chi cuadrado esta otra tabla, ¿sí? Vamos a ver si... No, un poquito más. Acá entramos con los grados de libertad y acá con el nivel de exigencia de la prueba. Para esta muestra que teníamos acá, si hubiésemos hecho la prueba de chi cuadrado, ¿cuál hubiese sido? Íbamos a obtener otro estadístico, ¿verdad? Íbamos a tener los mismos valores. A lo mejor
Sí, quizás lo hubiésemos hecho 10 intervalos también, pero el estadístico iba a ser distinto, no iba a ser este 0,0381, iba a ser otra cosa, los cálculos eran distintos, ¿verdad? Bien. Sea cual hubiese sido el valor que tenemos acá, ¿con qué número de tabla obtenido lo íbamos a tener que comparar? ¿Cómo conseguíamos el valor de tabla para un H cuadrado en este caso? Recuerdan que los grados de libertad, a ver dónde los encuentro, acá. Los grados de libertad estaban dados por esta expresión. ¿Sí? K menos 1 menos M. K era la cantidad de intervalos y M era la cantidad de datos estimados o datos empíricos, datos obtenidos de la muestra. Entonces, M, en este caso, ¿cuánto vale? A ver si alguno se anima a tirar algún número. 1. 1, muy bien. ¿Por qué? Porque yo estuve estimando este valor con los datos obtenidos. Porque si no, yo no tenía mi hipótesis nula. ¿Está bien? Entonces, yo simplemente tenía estos valores. Y nadie me dijo, esto debería corresponder a tal distribución. Yo tuve que determinarlo. Entonces, como no tenía ningún lambda, con los datos de la muestra, obtuve este lambda. O la media, es lo mismo. A lo que voy es que un parámetro fue estimado con datos empíricos. Entonces, ese valor de M es 1. Entonces, los grados de libertad iban a ser 10 intervalos menos 1 menos un estadístico estimado. Entonces, los grados de libertad, en este caso, iban a ser 8. Para un nivel del 95% hubiésemos tenido que buscar acá y teníamos el valor 15,5. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Ahora, y atención con esto. ¿Sí? Atención con esto. Supongamos que yo obtengo estos valores, ¿sí? Y viene alguien y me dice, esos valores corresponden, porque los obtuviste de una fuente que brinda una serie de números que tiene una distribución exponencial con media 3. ¿Ok? Alguien viene y me da ese valor. Yo no lo calculo con los datos estadísticos. Hago un histograma, sí, veo que tiene una distribución exponencial negativa, muy probablemente, y vengo a hacer el mismo procedimiento que hice antes, pero ¿qué hago? Estos valores no van a ser el lambda que yo calculé antes, sino el lambda yo lo voy a poner a mano, perdón, voy a volver acá, y esta media va a ser 3. ¿Sí? Pero porque alguien me dio esa información, no porque la calculé de los datos. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque yo después voy a tener, a ver, esto se debe haber actualizado, sí, porque el lambda 0,3 periódico, estos datos se han actualizado y acá me da
que el máximo ahora es 0,0578. Bueno, perdón, en la prueba de Kolmogorov no importaba eso. Pero en la de chi cuadrado, si yo hubiese hecho todo el procedimiento, pero ahora con este lambda dado, no calculado y estimado por la muestra, con un lambda que yo obtengo por fuera de la muestra, ¿qué hubiese pasado con los grados de libertad de una prueba de chi cuadrado? Este m hubiese sido 0. Entonces los grados de libertad serían 10 menos 1, 9. ¿Sí? Entonces tendría que venir acá y llegar a este valor. ¿Se entiende la diferencia? Es una diferencia sutil, pero muy importante. Si yo, el parámetro de la distribución que voy a utilizar para compararla con los datos, lo calculo con la muestra, ese m va a tomar valor 1 o 2 en el caso de la normal, porque voy a estar calculando la media y la desviación. Y si son valores que a mí me los brindan y no los calculo con la muestra, m es 0. Entonces los grados de libertad son simplemente la cantidad de intervalos menos 1. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Para terminar, vayamos a este otro caso en el cual obtenemos una serie de números, ¿sí? Son estos de acá. Estos valores. Fíjense que también calculamos el límite mínimo y máximo. Bueno, acá también nos da de 0 a 10, pero no siempre va a ser así. Habría que preparar después algo para que sea con otros límites absolutos. Pero bueno, hacemos un histograma también entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3, etc. Hasta 9 límite inferior, 10 límite superior para el último intervalo. Y el histograma nos da esto. Entonces nos da a sospechar de que responde a una normal con media, no sé. ¿Cuál media será? Bueno, la calculamos. La calculamos por los datos obtenidos y acá está, la media con este cálculo y la desviación esta columna está hecha para calcular la desviación. ¿Está bien? La desviación estándar. ¿Sí? Hay fórmulas también en el Excel para hacer eso. Pero van a ser parámetros obtenidos a partir de la muestra. ¿Está? Bien. Como también es una muestra pequeña, son 30 números, hacemos un Kolmogorov y el procedimiento es el mismo. Entonces sabíamos que la dificultad iba a estar en calcular la probabilidad y frecuencias esperadas para cada intervalo, que va a ser distinto también, claramente. En este caso, el cálculo está hecho con la marca de clase. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos la marca de clase, bueno, 0,5, 1,5, el punto medio de cada intervalo, las frecuencias observadas en cada intervalo, y les mostró Gonzalo cómo armar esto, en el video estaba, mejor dicho, cómo
hacer estos cálculos utilizando rangos? Creo que sí, porque es lo que usamos normalmente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad esperada para el primer intervalo? Bueno, acá se usa la expresión de la función de densidad. Creo que lo tengo, a ver. Aquí está, esta es la función de densidad de la distribución normal 0,1. ¿Sí? Perdón, mu sigma. Mu sigma. Bien. Volvamos acá. Entonces, aquí está hecho el cálculo para el valor medio. ¿Sí? Y después está multiplicado por el ancho del intervalo. F4 menos E4. ¿Sí? Y eso me da un valor. Multiplico por la cantidad de la muestra, por el tamaño de la cantidad de valores, el tamaño de la muestra, y me da esto. Para cada intervalo hago lo mismo. Calculo el valor de la función de densidad en la marca de clase, en este punto medio del intervalo, y lo multiplico por el ancho del intervalo. Este es el área que representa la probabilidad esperada. Lo multiplico por el tamaño de la muestra y me da así. Fíjense que para los intervalos medios el valor es mayor y después está la cola otra vez que disminuye la probabilidad. ¿Ok? Y una vez que tenemos esto, la forma de aplicar el método es exactamente igual. El estadístico que nos da en este caso es 0,0302 para un nivel de significancia del 95% y un tamaño de muestra de 30. El valor de tabla era ese. Entonces no rechazamos que estos valores responden a una distribución normal con media 4,84 y desviación 1,5574. Si hubiésemos hecho una prueba de chi cuadrado, los grados de libertad hubiesen sido 10 intervalos menos 1 menos 2, porque son dos parámetros estimados con la muestra. Es decir, 10 menos 3, 7 grados de libertad para buscar en la tabla. ¿Alguna duda, chicos? Con esto terminamos por ahora. ¿Ninguna pregunta? Bien. Bueno, ok. Entonces, ya con esto tienen para poder hacer los trabajos prácticos en la medida que se los vaya pidiendo Analía, los van a poder ir armando. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, ¿sí? A través de los mails o del foro también. No sé si te ha puesto el foro, si no lo voy a poner en el curso, para que hagan cualquier consulta y les quede la respuesta para que cualquiera lo pueda ver. ¿Ok? Creo que no está, lo voy a poner. Voy a poner un foro para este curso que se diferencia del resto de las comisiones de la materia. Así que, bueno, chicos, nos vemos la próxima. Chao, profe. Aprovechen el feriado, estudien mucho. Nos vemos, chicos. Hasta luego.